Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con la lectura de La Revolución de la Dialéctica. 1, 2, 3, números romanos. El psicoanálisis. La didáctica existe para conocer y eliminar los valores positivos y negativos que cargamos dentro. Existe y se llama psicoanálisis íntimo. Es necesario apelar al psicoanálisis íntimo cuando uno apela al psicoanálisis íntimo para conocer los defectos de tipo psicológico. Surge una gran dificultad y quiero referirme en forma enfática a la fuerza de la contratransferencia. Uno puede autoinvestigarse, uno puede introvertirse, mas cuando lo intenta surge la dificultad de la contratransparencia. Pero la solución está en transferir nuestra atención hacia adentro con el propósito de autoexplorarse. Para autoconocernos y eliminar los valores negativos que nos perjudican psicológicamente en lo social, en lo económico, en lo político y hasta lo espiritual. Desafortunadamente, repito, cuando uno trata de introvertirse para autoexplorarse y conocerse a sí mismo, de inmediato surge la contratransferencia. La contratransferencia, es una fuerza que dificulta la introversión. Si no existiese la contratransferencia, la introversión sería más difícil. Necesitamos del psicoanálisis íntimo. Necesitamos de la autoinvestigación íntima para autoconocernos realmente. Homo nocete te ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Cuando uno se conoce a sí mismo puede cambiar. Mientras uno a sí mismo no se conozca, cualquier cambio resultará subjetivo. Pero ante todo necesitamos el autoanálisis. ¿Cómo se vencería la fuerza de la contratransferencia que dificulta el psicoanálisis íntimo y el autoanálisis? Esto solamente sería posible mediante el análisis transaccional y el análisis estructural. Cuando uno apela al análisis estructural, conoce esas estructuras psicológicas que dificultan y hace imposible la introspección íntima. Conociendo tales estructuras, las comprendemos y comprendiéndolas podemos entonces vencer el obstáculo. Mas necesitamos algo más, necesitamos también el análisis transaccional. Existen las transacciones bancarias, comerciales, etc. Como también existen las transacciones psicológicas. Los diversos elementos psíquicos que en nuestro interior cargamos están sometidos a las transacciones, a los intercambios, a las luchas, a los cambios de posición, etc. No son algo inmóvil, existen siempre en estado de movimiento. Cuando uno, mediante el análisis transaccional, conoce los distintos procesos psicológicos, las diferentes estructuras, entonces la dificultad para la introspección psicológica concluye. Posteriormente se realiza la autoexploración del mí mismo con pleno éxito. Quien logre la autoexploración plena sobre tal o cual defecto, ya para conocer la ira, ya para conocer la codicia, la lujuria, la pereza, la gula, ahora sé qué es la gula y es cuando uno come en exceso, etc., puede realizar avances psicológicos formidables. Para lograr la autoexploración plena, habrá que empezar primero por segregar el defecto que queremos eliminar de sí mismos, para que posteriormente sea disuelto. Defecto desintegrado libera algún porcentaje de esencia anímica. A medida que vayamos desintegrando cada uno de nuestros falsos valores, es decir, nuestros defectos, la esencia anímica embotellada entre los mismos será liberada. Y por último, la esencia psicológica totalmente liberada nos transformará radicalmente. Será en ese preciso instante en que los valores eternos del ser se expresan a través de nosotros. Incuestionablemente esto sería maravilloso, no solamente para sí mismos, sino para la humanidad.
Cuando se haya conseguido desintegrar o disolver completamente los valores negativos, nos respetaremos a sí mismos y a los demás, convirtiéndonos, dijéramos, en una fuente de bondad para todo el mundo, en una criatura perfecta, consciente y maravillosa. Esa autoimagen mística de un hombre despierto originará por consecuencia o corolario la imagen perfecta de un noble ciudadano. Sus circunstancias serán benéficas, también en todo sentido. Será un eslabón de oro en la gran cadena universal de la vida. Será un ejemplo para el mundo entero, una fuente de dicha para muchos seres, un iluminado en el sentido más trascendental de la palabra, alguien que gozará de un éxtasis continuo y delicioso. Bueno, pues vamos para el número 4, en números romanos, la dinámica mental. Y después de esto le pondré una pausa porque voy a salir a caminar en esta temperatura de 10 grados bajo cero. Caminaré unos 10 kilómetros para ir a saludar a un amigo y luego 10 kilómetros regreso. Así que bueno, que la fuerza me acompañe en esa caminata. Continuamos con la dinámica mental. En dinámica mental necesitamos saber algo sobre el cómo y el por qué funciona la mente. La mente, incuestionablemente, es un instrumento que nosotros debemos aprender a manejar conscientemente. Pero sería absurdo que tal instrumento fuese eficiente si antes no conocemos el cómo y el por qué de la mente. Cuando uno conoce el cómo y el por qué de la mente, cuando conoce los diversos funcionamientos de la misma, puede controlarla y ésta se convierte en un instrumento útil y perfecto, en un maravilloso vehículo mediante el cual podemos nosotros laborar en beneficio de la humanidad. Se necesita, en verdad, de un sistema realista si es que verdaderamente queremos conocer el potencial de la mente humana. Por estos tiempos abundan muchos temas para el control de la mente. Hay quienes piensan que ciertos ejercicios artificiosos pueden ser magníficos para el control del entendimiento. Hay escuelas, existe una teoría sobre la mente, muchos sistemas más. ¿Cómo sería posible hacer de la mente algo útil? Reflexionemos que si nosotros no conocemos el cómo y el porqué de la mente, no podemos conseguir que ésta sea perfecta. Necesitamos conocer los diversos funcionalismos de la mente, si es que queremos que la misma sea perfecta. ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? Ese cómo y por qué son definitivos. Si por ejemplo lanzamos una piedra a un lago, veremos que se forman ondas. Estas son la reacción del agua contra la piedra. Similarmente, si alguien nos dice una palabra irónica, esta palabra llega a la mente y la mente reacciona contra tal palabra. Entonces vienen los conflictos. Todo el mundo está en problemas, todo el mundo vive en conflictos. Yo he observado cuidadosamente las mesas de debates de muchas organizaciones, escuelas, etc. No se respetan los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué no se respetan a sí mismos? Porque no se respetan a sí mismos. Obsérvese un senado, una cámara de representantes o simplemente una mesa de escuela. Si alguien dice algo, otro se siente aludido, se enoja y dice algo peor, riñen entre sí y se terminan en un gran caos los miembros de la mesa directiva. Eso de que la mente de cada uno de ellos reacciona contra los impactos del mundo exterior resulta gravísimo. Uno tiene que, en verdad, apelar al psicoanálisis introspectivo para explorar la propia mente. Se hace necesario autoconocernos un poco más dentro de lo intelectual. Por ejemplo, ¿por qué reaccionamos ante la palabra de un semejante? En esas condiciones, me llegó un mensaje y me perdí el renglón. En esas condiciones nosotros siempre somos víctimas. Si alguien quiere que estemos contentos, basta que nos dé una palmadita en el hombro
y nos diga algunas palabras amables. Si alguien quiere vernos disgustados, bastaría que nos dijera algunas palabras desagradables. Entonces, ¿dónde está nuestra verdadera libertad intelectual? ¿Cuál es? Dependemos concretamente de los demás, somos esclavos, nuestros procesos psicológicos dependen exclusivamente de otras personas. No mandamos en nuestros procesos psicológicos y esto es terrible. Otros son los que mandan en nosotros y en nuestros procesos íntimos. Un amigo de pronto viene y nos invita a una fiesta, vamos a la casa del amigo, nos brinda una copa, nos da pena no aceptarla, no la tomamos, viene otra copa y también nos la tomamos, y luego otra y otra hasta que terminamos embriagados. El amigo fue dueño y señor de nuestros procesos psicológicos. ¿Una mente así puede acaso servir para algo? Si alguien manda en nosotros, si todo el mundo tiene derecho de mandar en nosotros, entonces, ¿dónde está nuestra libertad intelectual? ¿Cuál es? De pronto nos hallamos ante una persona del sexo opuesto, nos identificamos mucho con esa persona y a la larga terminamos metidos en fornicaciones o adulterios. Quiere decir que aquella persona del sexo opuesto pudo más y venció nuestro proceso psicológico. Nos controló, nos sometió a su propia voluntad. ¿Esto es libertad? El animal intelectual falsamente llamado hombre, en realidad, de verdad, se ha educado para negar su auténtica identidad, valores e imagen. ¿Cuál será la auténtica identidad, valores e imagen íntima de cada uno de nosotros? ¿Será acaso el ego o la personalidad? No. Mediante el psicoanálisis introspectivo podemos pasar más allá del ego y descubrir el ser. Incuestionablemente el ser en sí mismo es nuestra auténtica identidad, valores e imagen. El ser en sí mismo es el KH, que es el cosmos hombre. El cosmos hombre o el hombre cosmos, desgraciadamente, como ya lo he dicho, el animal falsamente llamado hombre se ha autoeducado para negar sus valores íntimos. Ha caído en el materialismo de esta época degenerada. Se ha entregado a todos los vicios de la tierra y marcha por el camino del error. Aceptar la cultura negativa, inspirada subjetivamente en nuestro interior, sigue siendo el camino de la menor resistencia. Es un absurdo. Desgraciadamente las gentes por esta época gozan siguiendo el camino de la menor resistencia y aceptan la falsa cultura materialista de estos tiempos. La dejan o permiten que sea instalada en su psiquis y así es como llegan a la negación de los verdaderos valores del ser. Desgraciadamente las gentes por esta época gozan siguiendo el camino de la menor resistencia y aceptan la falsa cultura materialista de estos tiempos. La dejan o permiten que sea instalada en su psiquis y así es como llegan a la negación de los verdaderos valores del ser. Lo tuve que volver a leer porque como que no entró. Así es, el autoengaño. Bueno, un video chiquitito. En la siguiente seguiremos con lo que es la acción lacónica del ser, pero ya me están solicitando, así que gracias por escuchar, les mando un abrazo, los abrazo con el alma, les recuerdo, yo soy tú y tú eres otro yo, somos uno, buen día.